Buenos días, jóvenes, ¿qué tal? Muy buenos días. A ver, vamos a comenzar. Buenos días, jóvenes. Hemos terminado el tema anterior, ¿no? O nos queda pendientes de lo que es memoria, chicos. ¿Hemos terminado o nos queda pendientes? A ver, díganme ustedes. Terminamos, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de pensamiento y lenguaje. Muy bien. Cuando hablamos, chicos, de pensamiento y lenguaje, pues seguimos en esa línea de la resolución de temas en relación a los procesos psicológicos, ¿no? El pensamiento, chicos, es un proceso psicológico, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Pues claro que sí, ¿no? Claro que sí. El pensamiento es un proceso psicológico. ¿De qué tipo? Cognitivo, afectivo, volitivo, conativo. Cognitivo, muy bien. Cuando hablamos pues de pensamiento, chicos, estamos hablando de un fenómeno psicológico, ¿no? Racional, que finalmente permite la representación abstracta de la realidad por medio del lenguaje, ¿ok? La materialización de nuestro pensamiento es a través del lenguaje, pero también el pensamiento tiene como función principal la resolución de problemas. El mundo tal y como lo conocemos hoy, ¿no? Con todos los avances tecnológicos, científicos, ¿no? Y artísticos, es gracias al pensamiento, chicos. Todo el mundo que te rodea es gracias a tu pensamiento, ¿no? Porque si no hubiera pensamiento, no podríamos nosotros habernos desarrollado de tal manera. Por eso es importante conocer algunas características de este pensamiento, ¿ya? La primera es que el pensamiento, pues dice, es un proceso cognitivo superior. ¿Por qué decimos que el pensamiento es un proceso psicológico cognitivo superior? Porque nos permite a nosotros conocer la realidad en su amplitud y nos da la posibilidad de abarcar un problema en sus características generales y particulares y de profundidad. ¿Qué quiere decir superior? Que es exclusivamente humano, ¿no? Este proceso psicológico no lo desarrollan los animales, por eso dice que es un proceso psicológico cognitivo superior, ¿no? Dice, nos permite conocer nuestra realidad. Pues claro que sí, ¿no? Sin el pensamiento no podríamos conocer la realidad, ¿no? Por eso es que nos permite representar las particularidades de nuestro exterior, ¿no? Por otro lado, nos dice que el pensamiento constituye un proceso simbólico, ¿no? Ya aquí nos está dando luces de lo que más adelante hablaremos de los conceptos. Ese es un proceso simbólico que opera con símbolos, es decir, representaciones que refieren acerca de la realidad. ¿Ok? Por otro lado, dice el pensamiento se presenta como una actividad racional que permite pues organizar y sintetizar la realidad. El pensamiento tiene dicha repercusión, ¿no? Nos permite representar nuestra realidad.
Por otro lado, dice, el pensamiento regula la actividad del hombre. Pues claro que sí, ¿no? El pensamiento regula básicamente lo que nosotros realizamos, ¿no? Por eso dice, regula la actividad del hombre. Por otro lado, nos dice, el pensamiento es un proceso social. Ojo aquí, ¿no? Cuando nos dice que es un proceso social. Es decir, se desarrolla solo si estamos en contacto con otras personas, ¿no? Porque su origen, dice, y contenido se encuentran en las relaciones sociales, ¿no? Del hombre con su devenir histórico. Entonces, qué importante lo que nos menciona, ¿no? Al ser un proceso social, pues necesita del contacto con los grupos sociales, con su entorno, con el hombre, básicamente, ¿no? Por otro lado, nos dice que el pensamiento nos permite a nosotros, como seres humanos, enfrentar y solucionar problemas. Enfrentar y solucionar problemas, ¿no? ¿Ok? Y recordemos que esta es una de las funciones importantísimas de este pensamiento. A ver, chicos, vamos a hacer una comparación entre el pensamiento, vamos a hacer una comparación entre el pensamiento y la percepción, porque muchas veces se suele confundir, ¿no? Algunos conceptos de percepción versus otros conceptos de pensamiento. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ambos procesos, chicos, están interrelacionados y constituyen pues distintos momentos, además de niveles en el que el proceso de conocimiento de la realidad, ¿no? Pero, ¿cuál es la unidad de la percepción? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la unidad de la percepción? Sensación. La unidad, o sea, ¿cuál es el, digamos, el producto, ¿no? De la percepción? La imagen o percepto, ¿no? Correcto. Y en el pensamiento, ¿cuál es su unidad? Les comento que es justamente el concepto. ¿Ve? Lo que tenemos aquí. El concepto. ¿Ya? Entonces, ahí marcamos una gran diferencia, ¿no? A ver, ¿cuáles son los elementos de la percepción? ¿Cuáles son los elementos de la percepción? A ver. Objeto percibido. Sujeto, objeto percibido, falta uno. El Y percepto, ¿no? percepto. Correcto. Sujeto, objeto percibido y percepto. Excelente. Y los elementos del pensamiento, mira, son imagen mental, concepto y definición y prototipo, ¿no? Y prototipo. A ver, vamos a analizar, ¿no? Vamos a analizar cada uno de estos elementos muy importantes, ¿no? A ver, el primer elemento, dice, son las imágenes, ¿no? Son las imágenes. ¿Y qué es una imagen? Pues una imagen, chicos, es un acontecimiento psicológico que restituye la apariencia figurativa de los objetos o de los acontecimientos del mundo. Esto puede ocurrir incluso cuando el objeto está fuera del campo perceptivo, ¿no? O sea, la imagen, ¿no? Les comento, por ejemplo, ¿no? El famoso químico Keule descubrió la estructura del benceno gracias a un sueño que tuvo en el cual los enlaces aparecían bajo la forma de serpientes que comenzaban a girar en forma de un anillo. Este es un ejemplo, chicos, que evidencia cómo las imágenes, o sea, las imágenes del sueño, claro está, contribuyen también a la resolución de problemas, ¿no? Los grandes matemáticos, antes de formular, lo han visionado, chicos, lo han tenido como imagen, ¿no?
Los problemas de geometría al inicio pues son imagen, ¿no? Es un dato muy importante, ¿no? Que es que le da mucho valor, ¿no? A través de nuestro pensamiento, pues hacemos uso de imágenes para formular ideas innovadoras, ¿no? Gracias, evidentemente, a estas imágenes, ¿no? Yo les he traído ahí una imagen, ¿no? Cuando yo les digo el concepto familia, yo sé que a muchos se les viene a la cabecita mamá, papá, hermanos, hijos, ¿no? Y eso es algo que lo habíamos avisorado, ¿no? Entonces, ahí les he puesto yo una imagen. Les digo, concepto familia, me viene una imagen. Esa imagen donde está una mamá, un papá y sus hijos, ¿no? Esta es una imagen. Pero, ¿qué es el concepto y definición? El concepto, chicos, no nos olvidemos nunca, es una representación mental. Concepto es una representación mental. ¿Ok? Que contiene pues características comunes y esenciales a todo un conjunto de elementos de la realidad. ¿Ok? Que contiene pues un conjunto de características comunes y esenciales a todo un conjunto de elementos de la realidad. Un concepto, chicos, nos permite simplificar los innumerables agrupaciones mentales, ¿no? El concepto es una construcción simbólica que va más allá de los datos sensoriales, ¿no? Tiende a alcanzar básicamente la esencia del objeto y los agrupa pues en un mismo conjunto que finalmente se denomina categoría, ¿no? ¿Ok? Muy bien. ¿Y qué es, profesor, entonces la definición? La definición, chicos, describe las características esenciales contenidas en el concepto. ¿Ok? Entonces, ahí ya les he puesto un ejemplo, el diccionario, ¿no? Ustedes han visto el diccionario, hay una palabra que está subrayada en negrita y después de un punto, después punto y coma o dos puntos se encuentra un conjunto de palabras, pero que ya no están en negrita. ¿Cuál es el concepto, chicos? ¿La que está subrayada en negrita o la que está en prosa? La que está subrayada en negrita. Entonces no nos olvidemos, el concepto justamente es una representación mental que contiene todas las características comunes y esenciales a todo un conjunto de elementos de la realidad, ¿no? Y lo que sigue después del punto y coma, ¿no? Es básicamente la definición, ¿ok? ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a hacer unos ejemplos. A ver, siguiendo la línea de nuestra imagen mental. Imagen, el concepto es desde imagen mental, ¿ya? Concepto familia. Díganme ustedes cuál es su definición. Del concepto familia, díganme ustedes cuál es su definición. Ya, muy bien.
Definición dice, unión de varios miembros, ¿no? Conjunto de personas relacionadas genéticamente, conjunto de personas unidas por un lazo de amor. Sí, muy bien, muchas gracias. Excelente. Entonces hablamos de un conjunto de personas que tienen vínculos tanto afectivos, como ustedes lo dicen, así como es, sanguíneos, ¿no? Ya, perfecto, esa es su definición. Ahora les comento que el prototipo es el mejor ejemplo de la categoría. Es el ejemplo más típico, ¿no? Y está altamente representativo, ¿no? Es el altamente representativo. Digamos que el prototipo es cuanto más cercano se encuentre el objeto del prototipo, más rápidamente será reconocido como elemento dentro incluido del concepto. Evidentemente, la definición tiene que describir todas las características de este prototipo, ¿no? También es importante mencionarles que el prototipo, al ser el mejor ejemplo, tiene todas las características que nos dice el concepto, ¿no? Por otro lado, también están los alejados del prototipo, que son aquellos que tienen ciertas categorías, ¿no? Ciertas características similares al prototipo, pero hay algo que los diferencia, ¿ya? Pero están dentro de ese concepto. A ver, díganme ustedes, chicos, ¿cuál es el prototipo de familia? ¿Cuál es el prototipo de familia? ¿Cuál es? No, pero ¿cuál es el prototipo? ¿Cuál es el mejor ejemplo de familia? Vamos, analicemos. Ya, ¿cuáles son los tipos de familia? ¿Cuál es el mejor ejemplo? ¿Cuál es el ejemplo que se te viene a la cabeza cuando te digo familia? Excelente, familia nuclear. ¿Se dieron cuenta? Familia nuclear. Ese es el prototipo. Pero el alejado del prototipo, es decir, aquel que tiene ciertas características pero no cumple todas, ¿no? ¿Cuál sería el alejado del prototipo? Muy bien, una familia reconstruida o una familia, creo que mejor familia monoparental, ¿no? También podría ser. ¿Ok? ¿Se dan cuenta, chicos? Fácil, ¿no? Fácil. A ver, vamos a otro ejemplo, vamos a otro ejemplo. A ver, yo les digo del concepto AB. Dígame cuál es su definición del concepto AB. Díganme ustedes cuál es su definición. Animal que tiene capacidad de volar. ¿Ok? Es un animal, ¿no? Que tiene plumas, pico, correcto. Vertebrado, correcto. Ya, excelente. Que tiene alas, ya. Ya, muy bien. ¿Cuál es su prototipo de concepto? Paloma. Ok, una paloma. Ese es tu prototipo. ¿Y cuál sería el alejado de tu prototipo? Gallina. No, la gallina también tiene picos, tiene pluma. Un pingüino. Excelente. Un pingüino sería el alejado del prototipo. ¿Por qué? Porque el pingüino vive en un medio acuático, ¿no? Y se entiende de que casi todos los... Un momentito, por favor.
Gracias, jóvenes. Así como estamos haciendo, o sea, les pueden poner, por ejemplo, ¿cómo podrían formar una pregunta? Me preguntó la compañera. Así como lo estamos haciendo, te pueden poner un concepto incompleto, ¿no? Por ejemplo, una pregunta incompleta. Por ejemplo, te pone el concepto, te pone ave y en la definición y te dice cuál es el prototipo. Marca el prototipo o marca el alejado del prototipo. Entonces tú tienes que identificar la imagen mental, el concepto y definición y el prototipo. O sea, tienes que identificar los tres. Vamos a hacer otro ejercicio. A ver, del concepto calzado, ¿cuál es su definición? Del concepto calzado. ¿Cuál es su definición? Ya, sí, no hay problema. Ahorita lo resolvemos el examen. Me había olvidado, chicos, perdonen. Al inicio lo iba a resolver, pero me puse a resolver la clase. Ya, no hay problema, ahorita lo resolvemos. Terminemos este ejemplo. Del concepto calzado, dígame cuál es su definición. Ya, muy bien, prenda de vestir, dice que se ponen los pies. Excelente, gracias. Ahora, ¿cuál sería su prototipo? ¿Cuál sería el mejor ejemplo? Unos zapatos, claro que está, unos zapatos. ¿Y cuál sería el alejado del prototipo, chicos? ¿Cuál sería el alejado del prototipo? Unas sandales, ¿no? Unas sandales. Excelente, ¿ven? Qué facilito. A ver, una más y nos vamos a las preguntas del examen. Del concepto peces, dígame del concepto peces. Animales acuáticos, correcto, ¿qué más? Ujú, correcto. Animales acuáticos, ya, o animales que viven en un medio acuático, ¿no? Que se alimentan de plantas acuáticas, ¿ok? Que tienen escamas, ¿no? Ya, que tienen branquias, podríamos decir, ¿no? ¿Y cuál sería el prototipo del concepto pez? Pescado, trucha. Claro, un pescado, una trucha, excelente. ¿Cuál sería el alejado del prototipo? No, merluza no sería un prototipo. ¿Ah? ¿Cuál sería pescado merluza, está bien, perdón. ¿Cuál sería el alejado del prototipo? Ajá, mm, claro, también, sí, podría ser. Un tiburón, un pulpo, pone un caballito de mar, excelente, buena respuesta. Estrella de mar, Miss. Perdón, Estrella de mar. una estrella de mar, ¿no? Ya, entonces, estas entran alejados del prototipo, ¿no? Alejados del prototipo, ¿ok? Muy bien, entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. Voy a resolver el examen, ¿ya? Ese día, el día lunes, me lo pasaron por WhatsApp. Unos compañeros suyos me tomaron una fotito y yo lo pasé. A ver. Voy a resolver el examen. Pero yo sé que les dio, es todo sencillo, ¿ah?
Ya las tengo acá, las preguntas. Mi compañerita me pasó. Ya, dice 91. Analiza el siguiente diálogo. Profesor, disculpe, ¿qué significa judo? ¿Judo? Sí, en el libro dice que muchas personas les apasiona el judo. No, hijita, en el libro dice judo. Desde la perspectiva de las alteraciones de la percepción, ¿a qué crees que se debe la confusión del estudiante, de la estudiante? ¿Cuál ha sido tu respuesta? No les voy a decir la, la clave porque creo que hay bastantes tipos de examen. En este caso la respuesta está fácil, ¿no? Se debe a un caso de ilusión objetiva, ¿no? Muy bien, ilusión objetiva. Muy bien, a ver, siguiente pregunta. 92. Identifica la alternativa que complete el siguiente texto. De acuerdo con una investigación en Estados Unidos, uno de cada 700 nacimientos tiene síndrome de Down, un trastorno cromosómico caracterizado por retraso mental y en el pliegue caído del pie de la piel en la comisura interna de los ojos. Esta afectación se produce durante la mitosis, división celular, la cual se efectúa en... ¿Cuál es tu respuesta? Fase de fecundación. No, mis es en la fase de traslación, etapa preembrionaria. Mm, hay una dura, ¿no? Es en la etapa preembrionaria, eso sí quiero que quede claro, ¿no? El Mis, proceso, ujú, en el libro ahí en la etapa preembrionaria le divide traslación y lo demás, y en donde dice traslación, ahí dice mitosis, división celular. claro, por eso digo, es en la etapa preembrionaria, no es en yo sé que muchos habrán confundido, porque justamente dicen, ah, no, formación de la comisura del ojo, ¿no? Está hablando de las partecitas del cuerpo del bebé, ¿no? Eso ha sido para que los distraiga. Porque tú tienes que darte cuenta en lo que dice, a la afectación se produce en la mitosis, durante la mitosis, que es la división celular, y eso se da en la etapa preembrionaria. Chicos, eso es parte evidentemente de la división de las células para formar las células hijas, que es la que finalmente habla de esta división celular, finalmente se produce ya más adelante al unirse pues este espermatozoides y este óvulo, ¿no? Entonces aquí la respuesta no podría ser embrionaria. Chicos? Ahí sí. Ahora, ¿es en la etapa de traslación o es en la etapa de implantación? De traslación, mis, porque hay mitosis celular y tránsito del, del cigoto, mis. Y en la cambio, la implantación es el que se da en el endometrio, esa es otra cosa, según yo tengo entendido. Ujú, correcto, ¿no? La traslación evidentemente es en la etapa donde se da la división celular, ¿no? Durante ese tiempo hasta que llegue al útero y se fije realmente o se implante lo que es este huevito cigoto. Y ya cuando está el huevito cigoto en la implantación ya no hay mitosis. Entonces, acá la respuesta era la fase de traslación, etapa preembrionaria. ¿Ya? A ver, 93. El 30 de marzo de este año, el actor Bruce Willis decidió despedirse de la industria cinematográfica porque ya no podía filmar más películas debido a la afasia que le diagnosticaron.
Esta es una enfermedad neurológica que afecta tanto la articulación y la comprensión del lenguaje. Identifica los lóbulos cerebrales que se han visto afectados en el actor. Esto lo hemos hecho en práctica, ¿no? Frontal y temporal mismo. Porque en el frontal es la articulación del lenguaje y en el temporal es la comprensión del lenguaje. Correcto. Aquí en este examen sería la E, ¿no? Pero acá es lóbulo frontal, lóbulo temporal. Ustedes tendrán distintos parámetros. 93, 94. En su novela La ciudad de los perros, Mario Vargas Llosa nos presenta tres personajes, el poeta, el jaguar y el esclavo, los cuales son una plasmación inconsciente de sí mismo, puesto que en ellos se encuentra expresado su dolor, su angustia, su impotencia y deseos de venganza, contra un padre que sabemos que fue cruel con él. ¿Qué psicólogo podría haberse interesado en el análisis del caso anterior? Sigmund Freud, porque Sigmund él Freud. estudió el inconsciente. El inconsciente. Correcto. Muy bien, Sigmund Freud, ¿no? Acá sería la C, pero depende del tipo de examen que tengan, ¿no? 95. Luego de comer una papa rellena en el kiosco del colegio, Lucho sintió unos retorcijones en el estómago y tuvo que ser llevado al hospital. Señale qué modalidad sensorial experimenta Lucho. ¿Cuál es tu respuesta? También está fácil, ¿no? Sinestésicas. Sinestésicos. Anestésica, eso lo hicimos, yo me acuerdo que lo hicimos, le dije cólicos estomacales, entonces lo hicimos en clase. 96, aquí es sensaciones sinestésicas, ¿no? Sensaciones sinestésicas. 96, ya ha pasado mucho tiempo desde que se creó la escritura en la cultura sumeria, asimismo desde que se utilizaron los papiros y pergaminos. Y ahora con la revolución moderna, que es de esperar que ni la imprenta se salve. ¿Qué característica del proceso de socialización está presente en el texto anterior? Dinámica mismo. Facilita, eso también lo hicimos en clase. Y todavía les dije, chicos, esto podría venir, les dije, ¿eh? Soy brujita, ¿no? Dinámica, ¿no? Dinámica. 97. Identifica la relación incorrecta respecto a la percepción. Te piden la incorrecta. Dice, el factor personal, temor a las arañas. El factor biológico, dejar de lado los juguetes y empezar a jugar. El factor ambiental, sentirme enamorado de Lucía. Figura y fondo, escuchar atentamente la clase. Discriminar, diferenciar el tomate de rocoto. Dejar de lado los juguetes y empezar a trabajar en esto del factor biológico. No tiene concordancia. Ajá, bien. Ahora aquí hay que hacer un análisis, ¿no? Hay que hacer un Sí, sí, análisis. escuchen, no sería factor ambiental lo que dice sentirme enamorada de Lucía, porque el factor biológico dice maduración del organismo y de la conducta. O sea, y ahí lo que te pones, dejar de un lado el juguete y empezar a trabajar, es decir, que la persona está madurando. Y bueno, según yo, sería el factor ambiental. Lo que dice sentirme enamorada de Lucía. Ah, vamos a ver. Primero, el factor personal dice temor a las arañas. ¿Configura o no configura el temor a las arañas? Cuando nosotros hablamos de factor personal, estamos hablando, pues, evidentemente de las necesidades o del aspecto personal, ¿no? De las expectativas del estado afectivo, ¿no? Que influye muchas veces en las percepciones, ¿no?
El hecho de esta persona que tiene temor a las arañas es algo personal, es una percepción de sí misma, de repente a un estado de fobia, de repente a un miedo particular, ¿no? Entonces sí configura. A ver, se bloqueó. El otro dice discriminar, diferenciar entre el tomate y el rocoto. Claro que sí, es una, es una función de la percepción correcta, ¿no? Figura y fondo. Escuchar atentamente la clase. ¿Está hablando la clase es la figura o el fondo? Figura. Correcto, la Figura. clase es la figura, ¿no? Ahí se está hablando de la clase que es la figura. Ya, ahora dice el otro factor ambiental, ¿no? Factor ambiental. Dice sentirse enamorado de Lucía. En la teoría, respecto al factor ambiental, evidentemente nos habla de una madurez biológica, ¿no? De una madurez biológica que está relacionado pues con los cambios biológicos de nuestro organismo, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de la madurez biológica, estoy hablando cómo esta madurez puede influir en el cambio, ¿no? De la persona. Ahora, también se habla no solo del tema de la función, de la madurez del organismo de la función, sino también de la conducta, ¿no? A ver, ay, otra vez se bloqueó. Ya. Y el otro es el factor ambiental, dice sentirse enamorado de Lucía, ¿no? Sería cuando nosotros hablamos del factor ambiental, estamos hablando de la forma de percibir la realidad con mm, cómo son moldeadas durante el proceso de socialización en el transcurso de la práctica social y transmitida de generación en generación. Entonces, esta no configuraría, ¿no? No configuraría el factor ambiental. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Sí, mis. Aunque sí parecía, ¿no? El factor biológico, la gran mayoría va marcado, ¿no? Yo lo sé. Ahí había un poco de confusión, ¿no? 98. El ardor que produce el ají, el destello de la luz solar y un cólico insoportable son son buenos ejemplos, perdón, esto lo hicimos en clase, ¿no? Pero sí que genera máxima intensidad, Umbral máximo. umbral máximo, ¿no? Eso también estaba fácil. Cuando dije, hay veces no los soportamos, ¿no? Nos alejamos incluso de eso, umbral máximo. 99. Identifica la etapa de desarrollo cognitivo en la que el individuo adquiere la noción de permanencia del objeto. Acá estaba fácil, ¿ya? Por descarte nomás la sacabas. Porque en el inicio la pregunta te dice etapa del desarrollo cognitivo. Ya si te dice cognitivo, te está hablando de Jean Piaget. Entonces, ahí ya no podías marcar ni niñez, ni infancia, ni etapa de sensorio motriz, sí, o la etapa de la adolescencia. Pero te dice aquel donde el individuo adquiere la noción de permanencia del objeto. ¿Cuál era la respuesta? Acá solo tenías dos opciones de respuesta. O Sensoromotriz. etapa preoperacional o etapa sensorio-motriz, porque las demás son etapas de desarrollo humano, no son etapas de desarrollo cognitivo. Sensoromotriz, ¿no? Hmm. Aquí es etapa preoperacional. Ya, etapa preoperacional. Y la última pregunta, ¿no?
En el mundo entero hay una aceptación del enfoque de género y en el Perú se realizan diversas actividades con la finalidad de expresar un rotundo rechazo contra cualquier tipo de discriminación hacia el grupo LGTB+. ¿Qué manifestación social crees que se ha expresado en el texto? Opinión pública, ¿no? Correcto, opinión pública, ¿no? Ha estado fácil, chicos. ¿Cómo les ha ido? Algunas se ha confundido, ¿no? Pero otras no, ¿no? Otras han estado sencillas, han estado un poco combinadas, ¿ah? Entre muy buenas preguntas y una pregunta ahí que de repente confundía, ¿no? Ah, ya, acá me están preguntando. Podría la respuesta de la 91 hasta la 93. Ay, ya la apagué el celular. Ahora, a ver, la 91. La 91 era a un caso de ilusión objetiva. La 92, fase de traslación, etapa preembrionaria. 93, lóbulo frontal, lóbulo temporal. Ya está. Me faltan 3.000. De la 96, respuesta de la 96. ¿Está mal su internet o el mío? Creo que es de usted, ¿no, chicos? 96 dinámica. 96 es dinámica. Muy bien, chicos. A los que les ha ido excelente, muchas felicitaciones. A seguir preparándose, ¿ya? Y aquellos que todavía les están teniendo ciertos errores, hay que fijarnos bien en las preguntas y repasar un poquito más. Todo éxito garantiza la práctica. Me hiciste la respuesta 96. La 96 dinámica. La 100. La 100 he dicho que es opinión pública. La... No estoy en el grupo de WhatsApp. La 95. Sensaciones anestésicas, ¿no? Ah, excelente. 9 días, excelente. Muy bien, chicos. Nos vemos entonces la próxima clase. Cuídense bastante, a seguir repasando, a seguir estudiando, ¿ya? Hasta luego, chicos. Hasta luego.